Bienvenido todo el mundo. Bienvenidos a todo el mundo. Esto es el primero de dos paneles que se llama La mutación criminal en la era post-chavista, la era post-Chávez. En este primer panel vamos a hablar a Rebecca Hansen de la Universidad de Florida, Verónica Zubillaga de la Universidad Simón Bolívar y directora de REACIN. Entonces, yo voy a comenzar con lo que es la introducción de un libro que tenemos Verónica, Rebecca y yo, que está por salir. Bueno, está la producción del libro, el académico toma tanto tiempo que realmente no va a salir sino hasta comienzo de 2022. Pero ya está terminado y yo voy a presentar la introducción. A ver, voy a compartir pantalla. Ok, ¿ven la pantalla? Está comenzando. Ahora ven la presentación. Ahora sí. Ok, entonces lo que yo voy a presentar es la introducción. Este es un proyecto de libro que comenzó en 2015 con una conferencia en la Universidad de Tulane sobre lo que llamamos la paradoja de la violencia en Venezuela. Seguimos después de eso en una conferencia en marzo de 2017 y bueno, hemos estado trabajando duro en este proyecto, tratando de analizar un fenómeno cambiante, con una literatura siempre cambiante. Y bueno, hemos trabajado muchísimo en esta introducción, Verónica, Becca y yo. Hemos trabajado, estudiado, discutido, debatido, peleado, de todo para hacer esta introducción, que realmente, bueno, esto es lo que voy a presentar aquí. No es una teoría, no es una explicación, es un marco conceptual, es el marco conceptual que desarrollamos para entender los hallazgos del libro. Y lo pensamos en esto como una isla, como una área de descanso en nuestro pensamiento sobre este proceso que está en proceso todavía y todavía cambiando. Entonces, comenzamos con esta idea. Esto es la paradoja que animó el libro, este proyecto. Y eso es, desde en los primeros 12, 13 años del chavismo, uno puede ver una paradoja que va en contra del sentido común, va en contra del concepto marxista, va en contra de mucho del concepto de funcionalismo estructural sobre la violencia. Y eso es que durante el chavismo, con la excepción del periodo del paro petrolero, hubo una reducción de pobreza, que está muy claro en los datos. Aquí están los datos usando medición de pobreza, pero si tú lo ves en términos de consumo de calorías, de educación, acceso a salud, uno ve la misma cosa. Pero a la vez hubo una subida extraordinaria de violencia. Entonces, eso es la paradoja con la cual comenzamos este esfuerzo hace 6 años. Entonces, en Venezuela, por supuesto, esto es un tema que recibe muchísima discusión en los medios, en las calles, en los autobuses, en los bares, en las universidades. Entonces, hay una cuanta de explicaciones que yo voy a revisar. Esta es una de las explicaciones más comunes que hay sobre violencia en Venezuela. Primero es la idea de deprivación, ¿no? Ese es el concepto de que, bueno, la gente comete crímenes y violencia cuando sufren de pobreza, sufren de otros males, ¿no? Una deprivación lleva a que tú ya no estás conforme con el sistema y actúas. Una cosa muy parecida es la idea de frustración, agresión. Tú te frustras, tus aspiraciones se frustran, ya no cumples con las normas y agredes a otras personas. Uno muy común, especialmente en una sociedad católica, es la explicación biográfica, ¿no? La idea de que hay algo en el ser humano, o sea, una persona que agrede, que es violento, tiene que ser que tiene alguna trauma personal o no fue criado en un hogar con valores apropiados,
¿no? Algo con su crianza falló. Otra explicación que es muy común, que uno escucha mucho en los medios, es que fue la retórica violenta de Hugo Chávez. Y es verdad, Hugo Chávez tenía una retórica violenta, hablaba en términos muy violentos, hablaba en términos que no respetaba la humanidad de sus contrincantes. Entonces, bueno, una explicación que dan mucha gente es que, bueno, esa violencia la gente lo tradujo a la violencia interpersonal. Otra explicación que es muy común es la idea de la anomia, la idea de que hay una pérdida de valores, hay una pérdida de normas y entonces todo vale, ¿no? Es un caos. Entonces eso es lo que explica la violencia. Y por fin hay otra explicación que dice que bueno, que la izquierda viene de un concepto marxista de crimen, no entiende el crimen, piensa que sencillamente es cuestión de pobreza y desigualdad, entonces no se enfoca y entonces inevitablemente sube el crimen. Entonces, yo no voy a entrar en pasamos en la introducción una sección significativa en que criticamos cada uno de estas explicaciones, ¿no? Principalmente estamos enfocados en criticar esto de la idea de la deprivación relativa, la frustración, agresión, que realmente cuando uno examina el crimen, muchas veces no es así. Y además, cuando uno ve que el crimen está subiendo, mientras la pobreza, la desigualdad está bajando, realmente resta validez de estas explicaciones. La idea biográfica también es, al fin de cuentas, realmente es muy poco exitoso. Ha habido muchísimos estudios tratando de entender la psicología del criminal, que al fin de cuentas realmente son, en nuestro punto de vista, factores más sociológicos, más estructurales. La retórica violenta de Hugo Chávez, también lo que nosotros vemos es que puede ser que hay una retórica violenta, puede ser que eso conlleva polarización política, pero la violencia que ocurre en Venezuela son principalmente entre hombres jóvenes pobres y que tiene que ver con cosas que no tienen nada que ver con política o la búsqueda de poder. Entonces, y la anomia, igual pensamos que tiene poco que ver con pérdida de valores, pérdida de normas. Realmente lo que uno ve en el mundo criminal es bastante estructurado, hay normas alternativas y hay bastante que restringe el comportamiento. Anomia realmente no es el concepto que ayuda mucho. Y izquierdismo, esto es así bastante fácil de criticar porque hay muchos gobiernos de izquierda que han controlado violencia. Y bueno, por ejemplo, Nicaragua, que uno puede criticar muchísimo lo que está pasando políticamente, pero en los últimos 15, 20 años uno ve que el crimen principal, donde ha habido más crimen, ha sido el Triángulo Norte de Centroamérica, no en Nicaragua, donde tuvieron una reforma policial que más o menos funcionó. Entonces, aquí es nuestro punto de partida conceptual. Y ahora yo no puedo ver mi pantalla. A ver. Ajá. Entonces, nuestro punto de partida conceptual es que la violencia no es el resultado de una falta de normas o valores, trauma biográfica o la inhabilidad de controlar las emociones, sino una práctica corporal que los actores utilizan para mantener o contestar el dominio en relaciones sociales. Ese es el concepto así teórico. En términos más empíricos, en Venezuela, durante el chavismo, las estructuras sociales e instituciones públicas dieron oportunidad de búsqueda de rentas, no ofrecían medios para resolución de conflicto y fueron caracterizados por la impunidad, con el resultado que se hizo común la violencia. Agregamos a esto que la disponibilidad de armas hizo cada vez más letal esta violencia. Ok, entonces lo que tratamos de hacer, lo que tratamos de hacer es tratar de dibujar unos factores. Primero hablamos de unos dos factores transversales, son factores que pasan realmente por la región
son características de Venezuela, son características de la región, y entonces 4 factores que son más únicos a Venezuela. Primero es la idea de la economía ilícitas, ¿no? Esto es una característica de la región. Deborah Yashar tiene un libro que realmente dice que esa es la fuente de tanta violencia en América Latina. Por supuesto, Venezuela tiene, al lado de Colombia, ha llegado así a ser una ruta de narcotráfico. Hay otra economía ilícita de contrabando, y sin duda alguna eso es una fuente de violencia, y la explicación tradicional es que ya que es una economía ilícita, entonces la disputa de territorio, mercado, se termina siendo violento en lugar de estar en las instituciones. Pero es muy importante entender que las economías ilícitas en sí no son violentas, ¿no? Las economías ilícitas contestadas sí son violentas, porque se puede tener muchos casos de economías ilícitas que tienen mercados, que tienen territorios, que ya están asentados, que no son violentas. Entonces, es un factor, pero hace falta otros aspectos para que realmente llegue a ser violenta. Armas, por supuesto, es importantísimo. El nivel, la cantidad de armas que hay en la región, la cantidad de armas que hay en Venezuela, hace que este conflicto, que podría ser puede hasta ser violencia, esta violencia se pone totalmente letal, muy letal en Venezuela, porque más que 95% de los asesinatos son llevados a cabo con arma de fuego. Ok, entonces, el primer factor que queremos resaltar es la idea del estado hipertrófico, ¿no? Entonces, nosotros comenzamos con una paradoja que cuando la pobreza bajó, la violencia subió. Es una cosa que está siendo discutido en la literatura, y hay un libro importante de una persona que se llama Marcelo Bergman, que, bueno, el nombre del libro dice todo, dice más dinero, más crimen. Y su concepto, su explicación es que cuando hay más dinero circulando en la economía, el crimen es... hay mayores premios, más recompensa para el crimen, ¿no? Es más lucrativo. Entonces, cuando hay más crecimiento de la economía, vas a tener más crimen. Entonces, comenzamos con eso. Ese es un punto, y eso tendría sentido, ¿no? Uno piensa que con tanto dinero en la calle durante el chavismo, con tanto ingreso petrolero, sencillamente había más oportunidad para el crimen y más recompensa para el crimen. Ajá. El problema es que, en el caso de Venezuela, mientras el crimen subió, o sea, mientras la violencia subió dramáticamente, los crímenes contra la propiedad realmente quedaron estables durante este periodo. Entonces, Bergman está haciendo que la violencia es una función del crimen. Y lo que nosotros estamos consiguiendo, viendo, es que en Venezuela no es así, es algo un poquito distinto. Entonces, uno de los capítulos en el libro es por Josefina Brunicelli de IESA, y ella muestra una tendencia de largo plazo que desde el año 70, ella muestra una correlación significativa entre la renta petrolera y el crimen violento. De hecho, si uno lo ve desde 1970 hasta 1988, hay una correlación de 0.58, que es alta, ¿no? Si uno ve el periodo chavista, es aún más alta. De 99 a 2016, la correlación es 0.75. Eso parece que funciona de una manera muy distinta durante el neoliberalismo, durante el periodo de los 90, el periodo neoliberal justo antes del chavismo. Y eso subraya también que hay algo un poquito distinto pasando aquí. Y aquí otra vez está este problema de que durante este repunte de violencia, el crimen contra la propiedad es constante. Entonces, lo que Brunicelli mostró es que cuando ella vio realmente factores económicos, por ejemplo, el Producto Interno Bruto, la tasa de crecimiento, desigualdad y desempleo, es insignificante. Realmente no hay una correlación.
Pero cuando se ve el Estado de Derecho, informalidad y impunidad, allí sí hay y todos esos tres realmente son que tienen que ver con el Estado de Derecho, con la fortaleza de instituciones. Entonces, ahí se puede ver una relación significante, ¿no? Significativo. Entonces, ahí otra vez se ve que lo que está pasando aquí, hay una correlación entre la renta petrolera y la violencia, pero no es sencillamente por crecimiento económico, tiene que ver con las instituciones, no tiene que ver con la idea de que cuando tanto ingreso entre las instituciones cambia los incentivos de los oficiales estatales, realmente no están enfocando así como que en tratar de una fortaleza institucional, es realmente otra cosa que está pasando y realmente una cosa que debilita las instituciones. Y esto es, bueno, hay muchísimos argumentos sobre el estado petrolero en instituciones y lo que estamos viendo es una variante de eso. Ok, la segunda factor que nosotros destillamos o conseguimos en este análisis, en este libro, es la idea de la gobernanza revolucionaria. Este tiene varios puntos. Primero, hablamos de la polarización política que llevó, que había con este proyecto político, ¿no? Por un lado, del lado de la oposición, durante el periodo del chavismo había muchos alcaldes, gobernadores de la oposición que no querían colaborar para nada con el gobierno y realmente no estaban enfocando tampoco en el tema de seguridad ciudadana y había así un conflicto político. Dentro del chavismo, esta polarización conllevó o estaba asociado, correlacionado con una politización del aparato estatal, ¿no? Entonces aquí está una foto que incluye aquí de CENIAT, que si no saben, CENIAT es la institución de impuestos de Venezuela, y si hay algo que no debe ser politizado, que debe ser universal, es así recolección de impuestos. Y aquí uno puede ver que esto es una propaganda que tenía, es más bien reciente, pero que están hablando de que son revolucionarios, chavistas y bolivarianos. O sea, es una mirada partidista de una institución del Estado. Entonces, si uno puede imaginar lo que pasa con instituciones de Estado cuando están politizados, por lo general, no son igual de efectivos, no están enfocados en eso, están enfocados en tratar de conservar el poder para el gobierno central. Entonces, en este caso, igual que en muchos diferentes temas en Venezuela, no se enfocaban en la calidad de la policía, la calidad del sistema punitivo, sino instrumentalizarlo para fines políticos. Dentro del chavismo también dentro del Estado había un conflicto interno, y esto es así parecido al punto anterior, que con muchos recursos bajando, un conflicto interno así entre diferentes grupos, diferentes redes políticos sobre captar esos recursos, sobre tener control de instituciones, que eso realmente tuvo un impacto muy negativo en consolidar esfuerzos de reforma policial, de institucionalización de la justicia. Y por fin, en este mismo concepto global, agregamos la idea de que, bueno, Chávez dijo que esto es una revolución pacífica, pero armada. Y especialmente después del conflicto de 2002 hasta 2004, hubo casos en que el gobierno armaba colectivos, armaba población, armaba ciudadanos, y eso contribuyó al flujo de armas dentro de la población. Es importante, lo que estamos diciendo todo aquí no estamos diciendo que esto es violencia política, ¿no? Y hay esa tendencia, la primera mirada de Venezuela es siempre decir, este nivel de violencia, esta represión del gobierno. No estamos diciendo eso, lo que estamos diciendo es que el carácter de la política que hubo durante este periodo hizo que la violencia ciudadana, la violencia horizontal, se hizo cada vez más común. Tercero, hablamos de la desventaja concentrada. Ahora, toda nuestra explicación, toda nuestra motivación de este libro es tratar de ir más allá de la idea de que esto tiene que ver con pobreza y desigualdad, pero hay una literatura
que busca así como que entender cómo es que la desigualdad y la pobreza tienen un impacto en la violencia. Entonces, y esto en inglés se llama concentrated disadvantage, que traducimos como desventaja concentrada. Entonces, en el caso de Venezuela, uno puede ver que había políticas sociales no universales que creó nuevas desigualdades dentro de los vecindarios, y no solo desigualdades, pero a veces cambiaba la tela de la estructura social de este barrio, y cuando uno tiene ese tipo de cambio, uno termina con un proceso de asentamiento que muchas veces conlleva la violencia. Uno ve dentro de esto, en estas políticas sociales no universales, los menos beneficiados de todo eran los hombres jóvenes, que son precisamente los que son más propensos a usar la violencia en su interacción social. Entonces, lo que terminamos con unos espacios de inseguridad aguda durante este periodo. El cuarto es un fracaso policial. Me dicen 3 minutos, caramba. El fracaso policial que pasamos mucho tiempo aquí analizando el intento de reforma policial. Esta reforma era una reforma policial realmente de texto, o sea, era una cosa bastante bien formada y con mucho apoyo, pero vimos que la dinámica política primero realmente lo socavó. Primero, la reforma policial estaba obstaculizada por grupos de interés interno en Venezuela, que, por ejemplo, dentro del chavismo había gente que estaba involucrado en el negocio de las armas, ¿no? Que realmente socavó el intento de control de armas. Hubo una izquierda dentro del chavismo que nunca creyó en la reforma policial, pensaba que esa era de derecha, era regresiva. Más ampliamente, Becca y yo tenemos un capítulo en este libro que mostramos que aunque gente que se identificaba con la oposición era más proclive realmente a apoyar las medidas de la reforma policial, por ejemplo, el uso progresivo diferencial de la fuerza. Cuando uno preguntaba si apoyaban la reforma policial, los de la oposición decían que no, y los del chavismo decían que sí. Eso dejó que no había un constituency, no había un grupo que realmente era natural que iba a apoyar esto, y quedaba básicamente huérfano políticamente. Lo que vimos durante Maduro, después que se murió Chávez, Maduro, es un proceso, un resurgimiento de policía militarizada. No siempre había iniciativas militarizadas de policía en Venezuela, y durante Chávez también, pero realmente durante Maduro esto ha sido la política central del gobierno, y bueno, Becca va a hablar de eso un poco más. Entonces, un resumen del marco explicativo. Primero, decimos que economías ilícitas y la disponibilidad de armas en la presencia de Estado hipertrófico, gobierno revolucionario, desventaja concentrada y fracaso policial llevó a una subida extraordinaria de la violencia. Entonces, rápidamente, yo sé que se me acaba el tiempo, pero quiero tomar 2 minutos más para hablar de qué ha pasado desde 2016. Lo que uno ve, 2016 es cuando llega a su punto más alto de violencia. Y lo que ha pasado desde entonces es esto, ¿no? Que 2016 es el punto más alto. Lo que hemos visto desde 2016 hasta 2019 es una baja de casi 40 o un poquito más que 40% de la violencia. La gran pregunta es, ¿por qué? Nosotros terminamos el libro con algo que yo creo que lo llamamos final reflections, en lugar de conclusiones, porque realmente lo que hacemos es hacer preguntas sobre esto, porque hace falta mucho más estudio. Entonces, estas son las explicaciones que hay por ahí. Primero, hay gente que dice que es por la gran migración, la reducción de la población. Lo que pasa es que la población, si uno ve realmente solo se ha reducido por 5%.
aunque eso sea subestimado, aunque sea fuera por 10%, o sea, es difícil que eso explique el 42% de la muerte, o sea, un bajón de 42%. Entonces, la otra cosa es que podría ser que esto es una inversión de la paradoja, ¿no? Es un experimento natural, básicamente bastante lamentable, que durante el periodo de Nicolás Maduro la pobreza y la desigualdad ha subido y la violencia ha bajado. Entonces, podría ser, hace falta más investigación, ciertamente se tiene que tener tiene algo que ver en esto, es la baja de la economía. De repente hay más consolidación institucional o menos oportunidad, no sabemos, pero es una dirección de investigación. Entonces, lo que pensamos que de repente es más importante es el aumento de niveles de organización de bandas y redes criminales, ¿no? Entonces, esa es una ironía que se ve, por ejemplo, Ben Lessing está hablando de eso en Brasil, cómo la violencia estatal tiene el impacto irónico en que hace que las bandas se organizan más y bajan la violencia. Porque como mencioné antes, el mercado de ilícitos no son violentos en sí, pueden ser asentados. Entonces, lo que estamos viendo, y justo hay investigación ahorita que se están haciendo Reacin, que Becca va a hablar de eso, o más bien en el próximo panel se va a hablar un poco sobre esto, son pactos entre grupos y el gobierno, ¿no? Puede ser que grupo organizado de crimen que pacten con el gobierno algún tipo de acuerdo de paz. También hay pactos entre los grupos, cuando los grupos de las bandas se articulan, entonces pueden llegar a tener unos pactos. Entonces, como la violencia siempre es una forma de interacción social, un intento de ganar poder en un espacio, entonces, bueno, si tiene un pacto va a haber menos violencia. También estamos viendo que hay un desplazamiento de actividades ilícitas a las zonas rurales, a Barlovento, a los Andes, al interior del país, en que esas actividades cambian, van a la zona rural. Entonces, la violencia urbana realmente está estable. Realmente lo que ha subido en los últimos años es la violencia rural. Y por fin hay una diversificación y entrada de economía lícita. Algunos de estos grupos están dejando algunas prácticas más violentas como secuestro y para cosas así como extorsión, ¿no? Y hasta pueden terminar invirtiendo dinero en economía ilícita, que claro, es una trayectoria súper común a través de los años de bandas criminales. Ok, bueno, muchas gracias. Lo dejo allí, disculpe lo largo, pero ahora vamos a escuchar de Verónica Zubillaga y que va a hablar sobre las armas. A ver cómo dejo de compartir la pantalla. Stop. Share. Ok, Verónica. No te escuchamos. Está muteado todavía. Bien, ¿ahora sí me escuchan? Ay, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Te escuchamos, te escuchamos. Ya, listo. Bueno, bien. Un segundito. Bien. Yo les quería presentar el texto entonces sobre que es un capítulo del libro y se enfoca entonces en la experiencia de relación con las armas en una comunidad. Entonces, lo que vemos en este capítulo es las transformaciones sociales y subjetivas en una comunidad popular por el impacto de la entrada de las armas en la vida social y en las subjetividades de los vecinos. El texto está basado en 3 investigaciones que venimos realizando en una comunidad desde hace más de 10 años, que hemos seguido realizando investigación etnográfica. Y aquí entonces
por supuesto, cuando uno hace investigación etnográfica y la aproximación es de manera inductiva, las preguntas comienzan a surgir a partir de esa importantísima presencia de las armas en la vida de la gente, y cómo cuando hacíamos entrevistas en los relatos de los vecinos, la participación de las armas o la muerte de un hijo de un vecino, de un hermano, marcaba puntos de giro en la historia del barrio y en las historias personales. Entonces, a partir de constatar la importante presencia de estos objetos y su impacto en las relaciones sociales, decidimos acudir a una perspectiva teórica como la de Bruno Latour, que se centra en la importancia de los objetos en los ritmos de la vida social y personal. Es decir, que los objetos, y por eso Latour los llama actantes, intervienen marcando y transformando las interacciones personales de la vida cotidiana. Entonces, en esta investigación, vista esta constatación de la importancia de las armas en la vida personal y en la vida social del barrio, con Latour entendemos a las armas como agentes fundamentales en la trama de discursos y acciones asociadas a las muertes violentas. Entonces nos interesó develar la diferencia que introducen las armas de fuego en los significados y cursos de acción de la gente en el tiempo y en el territorio. Es decir, en qué sentido estos objetos se convierten en participantes fundamentales en las transformaciones históricas y sociales y también personales asociadas a la violencia letal. Bien, entonces, uno de los hitos que ya venía comentando David es este tema de la introducción de las armas en la vida política y en la vida social de los venezolanos. Hay un discurso quizás que nos parece que marca un giro importante, que es este discurso un año después de los eventos de abril del año 2002, cuando Hugo Chávez comienza a decir, esta revolución está armada para defender los logros, para defender su avance, para defenderse de las amenazas y de las conspiraciones. Y es esto de este tema de una revolución pacífica pero armada, donde también los trabajos de José Luis Fernández recogen cómo hay una entrada legal de las armas, sobre todo a partir del año 2009 también, y los que trabajan con el tema de las armas saben bien que hay un flujo continuo entre las armas legales e ilegales, es decir, las armas legales circulan hacia los circuitos ilegales, las armas son robadas, las armas son prestadas, entonces hay un flujo de armas que en este sentido comienza a penetrar también la vida social en las comunidades, en los sectores populares. Aquí lo que le quería mostrar es que hasta inicios de este siglo, Venezuela estaba junto con Brasil o México en términos de las tasas de homicidio, y a partir del inicio del nuevo siglo, sobre todo a partir del año 2003-2004, pues comenzamos a estar en términos de muertes violentas con países que experimentaron conflictos armados en el pasado. También al revisar la proporción de homicidios ocasionados por armas de fuego, nos damos cuenta que hay un significativo incremento de la proporción de muertes ocasionadas por armas de fuego. Hoy en día esta proporción se halla en el 90%. También Venezuela es uno de los países, aquí en este gráfico lo que podemos ver es que Venezuela, junto con Puerto Rico, que es este país, es uno de los países de la región que tiene la mayor proporción de muertes ocasionadas por armas de fuego. En este gráfico, que es de Small Arms Survey, para el año 2010 al menos, la proporción de muertes violentas ocasionadas por armas de fuego en Venezuela fue del 90%, solo después de Puerto Rico. Y aquí entonces quería comenzar a contarles entonces este impacto de las armas en la vida de los vecinos de una comunidad popular donde hemos trabajado.
Por ejemplo, un tema que es notable es cómo las armas marcan puntos de giro en la historia social de la comunidad. Entonces, por ejemplo, es notable cómo las armas, cómo los vecinos relatan un antes y un después en la vida de la comunidad por la entrada de las armas en la vida social. Entonces, por ejemplo, en este relato de una vecina que entrevistamos, ella hacía este contraste. Ella narraba, bueno, como yo te dije, yo llegué aquí joven y esto era sabroso, era puro golpe, se daban golpe de aquí para allá. Entonces preguntábamos, bueno, ¿cómo sabroso, no? Entonces ella cuenta, te digo que era sabroso porque era puro golpe, era sano. A golpe nunca se mató a nadie, no es como ahora, era sano. Nuestro compañero de investigación, John, entonces le pregunta, pero lo cuentas como si se podría disfrutar. Y ella, claro, ella establece esta diferencia. Claro, es que nunca vimos muertos. Eso era como unos gallitos de pelea, acción. Tú sabías que de allí no iba a salir un muerto. No es como ahora, no es como después que ¡pum! De un muerto. Entonces, aquí lo que queremos, aquí lo que se revela es cómo las armas transforman eventos de la vida cotidiana, como, y a veces con un carácter lúdico, como las peleas entre varones, como estas interacciones se transforman entonces en un evento letal. Igual que cómo las armas intervienen entonces en las dinámicas y en las interacciones de la vida del barrio. Los conflictos de la vida cotidiana por la presencia de las armas se transforman en eventos letales. Por ejemplo, en esta experiencia de Maritza. Hace como 15 años el problema de la basura. Tuvimos un problemón feo allá abajo, casi nos torteamos porque nosotros no nos vamos a dejar. Y Virginia interviene y dice, bueno, yo llamé a mi hijo y se los dice, voy a traer a mi hijo para que le caiga tiros a todo el mundo. Yo sí se lo digo a mi hijo porque aquí se comen a todo el mundo, a uno viejo. ¿Qué vaina es? Lo que queremos resaltar o lo que podemos, lo que es interesante de este relato es cómo entonces las armas penetran también en los desacuerdos de la vida cotidiana, transformando un problema, si se quiere, entre comillas, banal, entonces en un evento letal. También nos llamó muchísimo la atención en los relatos de los varones cómo las armas ellas mismas se convierten en participantes en los cursos de acción de los varones. Fíjense, por ejemplo, lo interesante que es este relato de este muchacho. Él comienza a narrar, bueno, yo dejé de estudiar y empecé a trabajar. Al tiempo yo llegué y me compré un arma y me la pasaba con ellos echando bromas. Y de repente, mira, vamos a bajar para tal lado, porque allá abajo también había otras personas. Y este es el punto que nos parece significativo. Porque de verdad, yo les digo una cosa, uno por lo menos la mentalidad le cambia. Cuando uno se compra un arma, uno se cree y uno busca la adrenalina, uno busca cómo agarrar y disparar. En este sentido, aquí nos llamaba mucho la atención cómo las armas entonces marcan un hito en el sentido de que ellas mismas abren otros horizontes de búsquedas de emociones, de búsqueda de, entre comillas, como narran ellos, la adrenalina. Es decir, que no es una respuesta instrumental de responder a una afrenta, sino se trata en este caso de si se quiere, entre comillas, también como un deporte de alto riesgo, buscar la adrenalina de buscar culebras. Y por supuesto, también el drama de la intervención de las armas es que una muerte convoca una red de muertes por las alianzas entre los familiares y las redes de parientes. Entonces, una muerte genera dolientes y son estos dolientes los que van a cobrar muertes. Es decir, que una muerte se multiplica por una red de otras muertes. Entonces, aquí la expresión de otro de los jóvenes cuando dice, bueno, uno está tranquilo, pero imagínate que una bala de esas te dé en la pierna, en cualquier parte del cuerpo, ya por lo menos uno se crea la mente, le cambia la mentalidad. Y luego narra, bueno, es que está Osvaldo, Freddy, pero ya somos 3 y así sucesivamente. Y este tipo de redes
también se transmite, hay una transmisión intergeneracional, que es lo que también este joven relata. El problema no radica solo en eso, sino en la generación que viene, porque el problema con la gente de allá arriba, eso viene de generaciones. Es decir, que una muerte genera una red de dolientes que cobran esas muertes, pero a su vez hay una transmisión intergeneracional. Y bien, para ir terminando entonces, también lo que pudimos constatar es que las armas se han filtrado, se han colado en las experiencias de las mujeres de maneras diferentes. Y aquí también encontramos diferencias entre las experiencias de las mujeres más jóvenes y las mujeres mayores, donde hay una relación con las armas que tiene sentidos diferentes. Por ejemplo, el caso de Laura, que tenía 19 años, lo que nos llamó la atención de su relato es precisamente cómo el hecho de haber nacido en un sector hereda los conflictos armados que tiene su sector con un sector vecino, y entonces ella frente al desamparo consigue un arma para defenderse. Y allí comienza también una dinámica armada muy típica de las dinámicas juveniles, siendo ella mujer. Pero en el caso de Karina, que es una madre mayor, la dinámica es diferente. Y en su caso, a ella le asesinan su hijo y de nuevo, ante esta ausencia crónica de justicia, ella se ve en la urgencia de buscar un arma para cobrar esa muerte, buscar venganza. Y aquí lo que queremos resaltar es que como mujeres en posiciones vitales muy diferentes, se ven obligadas también a hacer uso de las armas. Y en este sentido, entonces, bueno, voy terminando aquí. Lo que quiero mostrar es cómo entonces las armas han penetrado hasta en la vida de las mujeres. Y lo dejaría por acá para seguir para la discusión. Estoy tratando de salir. Bueno, muchas gracias, Verónica. Ahora Rebecca Hansen, de la Universidad de Florida, va a hablar con nosotros sobre policía. ¿Se puede? Verónica, ¿puedes dejar de...? Okay. Sí, ok, listo, gracias. Ok, ¿se ve la pantalla? Sí, ok. Ok, bueno, voy a ver el tema que David tocó en su ponencia y voy a hablar sobre los operativos policiales en Venezuela desde 2015 en adelante en el marco del reporte de la Comisión de Determinación de Hechos publicado por las Naciones Unidas. Según el reporte, lejos de ser actos aislados por los crímenes cometidos por los cuerpos de seguridad, se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento, el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno. Pues usando datos cualitativos recogidos a través de varias investigaciones de campo, voy a tratar de concretizar esta coordinación y la violencia estatal que ha generado. Los hallazgos son basados en 100 entrevistas realizadas a funcionarios de varios cuerpos de seguridad entre 2018 y 2019. Los entrevistados son de una muestra diversa, como se puede ver en la tabla. Pues en muy pocas palabras, el argumento que quiero plantear es el siguiente. Para poder entender los operativos policiales en el periodo post-Chávez y las implicaciones de ellos para el futuro, hay que verlos a través de una nueva lógica dominante, la matanza sistemática. Si bien es cierto que los operativos militarizados han sido utilizados por los gobiernos en el nombre de la seguridad desde los 60, sabemos que son mucho más letales hoy en día.
Y esta letalidad representa una transición de un periodo o fase en el que la policía tenía el derecho a matar a la etapa actual en la cual algunos grupos, no todos, pero algunos grupos tienen orden directa del gobierno de exterminar. Desde 2018 he estado trabajando con Verónica, Francisco Sánchez y Leonard Gómez, entre otros, en distintas investigaciones que nos han llevado a esta hipótesis. Y Leonard Gómez y yo hemos elaborado unas de las ideas que voy a presentar en el libro que David y Verónica y yo acabamos de terminar, o bueno, que va a salir. Para aquellos que no sean muy familiarizados con el contexto, voy a revisar muy por encima los operativos policiales entre 2015 y 2019, empezando con la OLP, o la Operación de Liberación del Pueblo, o en las palabras de uno de los funcionarios, la Operación para Liquidar al Pueblo. La OLP fue un plan de seguridad elaborado mediante un decreto presidencial que consistía en redadas y operativos policiales, es decir, en el despliegue y una toma temporal de una zona. Consistía en comisiones mixtas compuestas por varios cuerpos de seguridad. Y este es un punto muy importante en cuanto a los procesos de justicia, porque es mucho más difícil saber cuáles cuerpos estaban involucrados en cada operativo. Además, se hace casi imposible saber la cantidad de muertes que ocurrieron durante los procedimientos realizados. Tras las críticas a las tácticas de la OLP, el plan fue eliminado gradualmente en 2017 y pocos meses después el gobierno creó las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana. El FAIS no es un plan de seguridad como la OLP, sino son grupos tácticos que pertenecen a la Policía Nacional. Tanto la OLP como la FAIS nació sin ningún tipo de norma que le permitiera regular su funcionamiento. En las palabras de Ramón, comisionado de la PNB, quien participó en la OLP en varias oportunidades, cuando yo era llamado a una OLP, nunca me mostraron un documento o un instructivo para actuar, ni nadie nos explicó que existía una norma para realizar los procedimientos. Los datos del Ministerio Público y el CCPC muestran un aumento alarmante del número de personas asesinadas por las fuerzas de seguridad del Estado, empezando justo en 2015. Analizando los datos del Ministerio Público y el Ministerio de Justicia, nuestro colega Keimer Ávila ha revelado que el número aumentó en un 88% entre 2015 y 2016, o sea, en un año. Obviamente va sin decir que no hay un solo factor que explique la letalidad de la OLP y el FAIS, pero uno que queremos destacar es el cambio de la lógica o la meta de los operativos. Si la detención masiva en el país sigue siendo un mecanismo importante del Estado para enfrentar una crisis económica y política, sin embargo, la matanza sistemática que se ha ocurrido en los nuevos operativos se ha convertido en la estrategia de control fundamental. La meta todavía es encarcelar, pero también lo que dicen los funcionarios, liquidar, eliminar, matar, pues ya no se habla de la muerte durante los procedimientos como daño colateral, como antes, sino un propósito en sí mismo. Para facilitar esta limpieza, unos grupos, y otra vez voy a destacar que son unos grupos, han recibido luz verde o una orden directa del gobierno de exterminar los grupos que representan para ellos una amenaza a la sociedad. En las palabras de Ronald, el mandato es acabar con los delincuentes. Hubo algo, como decimos nosotros, en el ámbito especial. Hubo luz verde. Ni presencia de fiscal, ni defensoría, nada. Vayan y acaben con estos delincuentes porque tienen en zozobra al Estado. Guillermo, un supervisor jefe del FAIS, nos explicó: si una persona está solicitada por homicidio, es un regalo. Tenemos luz verde para eliminarlo. Son gente que, como tú y yo sabemos, hay que eliminar.
Son escoria de la sociedad que no hay que darle tregua ni chance que joda a otra persona. Si se enfrenta a la comisión ahí, lo eliminamos lo mismo, ahí mismo. Los otros funcionarios hablaron de cómo la luz verde genera expectativas. Hablaron de la presión, lo que ellos dicen, la presión de llevar un cuerpo a los jefes. Entonces, la cantidad de muertes producidas por los operativos no es de extrañar, porque sabemos que cuando la autoridad y la desconfianza, características que son muy comunes dentro de la cultura policial, se combinan con la presión desde arriba para lograr la eficiencia y resultados, es muy probable que los funcionarios actúen por encima de la ley. Pues como Jeremy Skolnick ha escrito hace varias décadas, la exigencia de la eficiencia policial crea un tipo de práctica policial profesional en la que la preocupación por la legalidad es mínima. La OLP y el FAIS se destacan por una estructura como muy particular, la cual vamos a visualizar muy rápido. En el primer gráfico muestra la estructura de los cuerpos policiales basada en la ley de policía. En el segundo gráfico se ve el orden de jerarquía dentro del FAIS, construido a base de nuestras entrevistas. La FAIS, como grupos especiales de la Policía Nacional Bolivariana, deberían rendirle cuenta al director de este cuerpo, como se ve en el primer gráfico. Sin embargo, los jefes de los grupos tácticos le rinden cuenta directamente al ministro. Todos los miembros del FAIS que entrevistamos reportaron que no recibían órdenes del director de la PNV, sino del ministro. Miguel, un miembro del FAIS, nos contó: si surge una denuncia al final, nunca hace nada porque se cuadra bien. Además, estamos protegidos por el ministro. Y el trabajo de Francisco Sánchez muestra las formas en que la burocracia judicial bloquea el acceso a detalles sobre los operativos, protegiendo y reproduciendo la impunidad. Es importante aquí destacar que a pesar del discurso de los funcionarios, quienes hablan de una orden de exterminar a todo el mundo, los datos demográficos muestran que los que han sido asesinados por los operativos son prácticamente idénticos a los que fueron detenidos anteriormente. Es decir, son hombres jóvenes de los sectores populares. Y a pesar de este discurso estatal que presenta las políticas de mano dura como una herramienta para los cuerpos de seguridad, una manera de empoderarse y protegerse mejor mientras fortalecen sus capacidades y las restricciones y regulaciones sobre el uso de la fuerza son restringidas, no es así. Según un supervisor jefe de la PNV, después de la OLP, todo se vuelve como una guerra. Se vuelve como una guerra. Le explico por qué. Porque ellos también dirán, mira, ellos nos matarán a 5, nosotros vamos a matar a 10, entonces nosotros también vamos a matar a 20, y entonces, así, o sea, empieza como una culebra entre los cuerpos de seguridad y los miembros de las bandas. Y de acuerdo con Javier, un oficial de la PNV con 6 años de servicio, ha aumentado la cantidad de funcionarios policiales, muerte de funcionarios policiales. Vamos a ponerlo así. La OLP fue una limpieza y los delincuentes como que se llenan más de odio hacia la policía. Los funcionarios policiales, sin importarle el color del uniforme, la jerarquía, si fue un amigo en el pasado, X, van por ese funcionario. Anteriormente mataban al funcionario y ya. Pero ahorita lo están quemando, lo están dejando irreconocible. Otro funcionario del CCPC nos contó lo que ocurrió después de que el FAIS mató a un líder de una banda en Higuerote. Mató a un líder de la banda y a las 3 semanas lanzaron unas granadas al despacho de la coordinación policial. Gracias a Dios no estallaron. Lanzaron 2 granadas y no estallaron.
De hecho, los ataques en los sedes policiales por parte de grupos con granadas y armas de fuego pesadas comenzaron a ser mucho más comunes el mismo año en que se implementó la OLP. Para septiembre de 2015, los medios de comunicación ya habían publicado historias de 16 ataques directos a estaciones policiales y militares en todo el país. Al mes siguiente, el líder del Partido Socialista Unido de Venezuela, Freddy Bernal, afirmó que supuestamente los ataques eran evidencia de la efectividad de las acciones policiales. Y aquí voy a solo cerrar muy rápido con unas reflexiones sobre estos hallazgos y las implicaciones pensando en el futuro y quizás un proceso de justicia transicional. Primero, una transición no asegura la eliminación de estos grupos. Los que gobiernan durante y después de una transición tendrán que establecer una nueva hegemonía en un país sumamente polarizado, donde las instituciones del Estado padecen de legitimidad. Y sabemos que las políticas de mano dura han servido para movilizar el consenso en las Américas, pues los operativos policiales representan una opción súper atractiva para poder alcanzar estas metas a corto plazo. Por el otro lado, hay que pensar en cómo desmantelar dichos grupos. Si se devuelven a las FARC, podríamos ver una situación muy similar a la que ocurrió con la Policía Metropolitana cuando fue desmantelada por la reforma policial. Los funcionarios despedidos o jubilados poblaron bandas y colectivos armados, pues hay que pensar también en esa situación. Bueno, aquí termino para no sobrepasar el tiempo. Gracias. Ok, muchas gracias, Becca. Y entonces ahora vamos a periodo de pregunta y respuesta. Y como pueden ver en la pantalla, abajo está un botón que dice Q&A. Entonces, donde ya tenemos 4 preguntas. Entonces, yo lo que sugiero es que cada quien vamos a estas preguntas y lo respondemos. De hecho, tenemos 3 de la misma persona para los 3 de nosotros. Y yo voy a tomar las primeras 2 preguntas y entonces Verónica y entonces Becca. Entonces, la primera pregunta es de Miguel Fontán y dice así, de la exposición de David Smiley. Cuando uno habla del gobierno autoritario, por no decir criminal, la categoría gobernanza pareciera ser incorrecta por su propia definición de ser una forma de gobernar que promueve un correcto equilibrio político entre el Estado, la sociedad y el mercado. En ese sentido, pregunto, ¿no complica el uso de esta categoría la comprensión del sistema criminal instaurado en Venezuela, dándole rasgos políticos institucionales en términos democráticos que no tienen? Ok, entonces esta pregunta es instructiva, porque lo que uno ve ahí es una confusión entre lo normativo y lo descriptivo, ¿no? Y esto es una tendencia que ha afligido los estudios venezolanos en general y a la criminología, ¿no? Entonces, esto ya hace tiempo, en el estudio de Venezuela, uno ve, por ejemplo, estudios de sociedad civil, de democracia, que son categorías normativos. Somos seres normativos, no solo entendemos nuestra sociedad, pero tenemos concepto de cómo debe ser. Entonces, ¿qué es lo que se hace cuando la sociedad no cumple con las normas? ¿No? Hay una tendencia de decir que, entonces, esto no es democracia, esto no es sociedad civil, esto no es un gobierno. Entonces, lo que termina es con categorías residuales, categorías vacías, espacios negros que no entendemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la idea de que gobernanza es un balance correcto. Bueno, puede ser que esa es nuestra idea normativa de gobernanza, pero ningún gobernanza cumple con esa expectativa. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Desechamos el término? Eso no ayuda mucho, ¿no? Más bien
vemos, examinamos qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando, cuáles son sus características, cuáles son las causas, cuáles son los efectos, ¿no? Para tratar de entender el fenómeno en términos positivos, positivos no en sentido normativo, términos positivos en sentido de que tiene contenido, ¿no? Yo confieso que yo soy científico social y mi perspectiva es que yo sigo de Charles Tilly. Yo creo que el origen del Estado es el crimen organizado. Entonces, siempre el Estado y el crimen organizado están ahí a la par. O sea, hay estados en que hacen mejor trabajo en mantener el crimen organizado afuera. Hay otros en que se llega a tener una permeabilización. Pero para entender el crimen organizado, muchas veces tiene que entender qué es lo que hace para la gente. Y para entender el Estado, uno tiene que entender cómo está permeado por el crimen organizado, pero entenderlo en términos positivos. Entonces, si nosotros pensamos para entender la violencia en Venezuela, hay que entender qué ha pasado dentro del Estado, cómo la función del Estado, cómo el recurso del Estado hace contextos en que la violencia es más o menos probable. Ok, entonces, segundo, de un oyente anónimo. Profesor Smilde, ¿esa estadística de reducción de violencia criminal no estará invisibilizando lo que está ocurriendo en las zonas del arco minero de Orinoco y demás áreas donde están operando grupos guerrilleros, mafias mineras, narcotráfico endógeno? Bueno, lo que tenemos son estadísticas. Estos son del Observatorio Venezolano de Violencia, Roberto Briceño León, una persona que ha criticado muchísimo el gobierno. Entonces, no creo que él estaría contando de menos la violencia. Lo que uno puede imaginar de su pregunta, de repente en estas áreas rurales, zonas, hay muertes que no están contadas, ¿no? Una de las razones que gente como nosotros siempre estudiamos violencia es que la estadística criminalística más fiel, ¿no? Porque es más probable, es más difícil esconder un muerto, es más probable que es reportado. Pero cuando uno llega al interior del país, a esta zona gris, de repente podría ser que está subcontado, y eso es un tema metodológico que sería interesante indagar más. Bueno, Verónica. Está en mute. Sí, la pregunta de Miguel Fontán, de la exposición de la profesora Verónica Subillaga. Interesante la propuesta teórica que se usa para explicar la violencia en las barriadas pobres en Venezuela. Sin embargo, me surge una pregunta. ¿Usar solo el uso de las armas y dejar por fuera el alto índice de impunidad puede hacer insuficiente los hallazgos de la investigación para explicar las causas reales de la violencia en Venezuela? Esto lo pregunto porque en Estados Unidos 88 de cada 100 personas está armada. Gracias por la pregunta, porque siempre uno cuando da una exposición basada en un texto, realmente uno teje un relato que deja mucho por fuera. En el texto, por supuesto, es muy importante para dar cuenta de esta significación de las armas, el tema de los contextos. Entonces, toda esta inflación de sentido y del uso de las armas cobra sentido en un contexto de carencia de justicia crónica. Es decir, estas confrontaciones entre sectores de barrio, por supuesto, tienen incluso décadas, ¿no? No es algo nuevo. Incluso antes de este incremento de los homicidios, ya, por ejemplo, en esta zona donde trabajamos, ya se registraba entonces este uso de armas en la vida de las personas. Por otro lado, entonces, este tema del contexto de desprotección, sobre todo en el caso de los jóvenes varones, la desprotección, es decir, la carencia de instituciones a dónde recurrir para resolver los conflictos o dónde pedir ayuda frente a los ataques de otros jóvenes armados, es fundamental para entender esta motivación para buscar un arma y defenderse a cuenta propia. También es interesante subrayar, porque en la pregunta sale esta comparación con los Estados Unidos.
Y es que en el texto también hago la comparación con un trabajo igualmente fenomenológico en los Estados Unidos sobre el sentido del uso de las armas. Y allí era muy relevante la diferencia, de nuevo, por el tipo de contextos. Si en Estados Unidos el uso de las armas, en esta investigación, que era entre hombres blancos de lo que es en la región central de Estados Unidos, lo que se llama el Midwest, cobraban, era un objeto, digamos, fascinante para, en términos de una masculinidad armada. Los entrevistados, excepto uno, nunca había utilizado un arma para defenderse. El arma era sobre todo un objeto que generaba culto y fascinación entre los hombres, y sobre todo para defenderse del otro extraño en Estados Unidos, es decir, otros varones afroamericanos. Pero los entrevistados nunca habían utilizado el arma. En Venezuela, entonces, la diferencia es que en un contexto de ausencia crónica de justicia o de instituciones de protección, como ya Rebeca lo conversó, lo presentó en el barrio, la policía no protege, sino es otro actor de matanza sistemático. En ese contexto, entonces, el arma cobra sentido como objeto de defensa personal, incluso en las mujeres. Vemos entonces el sentido que adquiere el uso de armas entre mujeres tanto jóvenes como mayores. Gracias por la pregunta. Lo dejo hasta allí. Ok, leo la pregunta, ¿sí? Okay. Disculpa, gracias Verónica. Ahora, Rebeca, yo creo que hay tres preguntas. Miguel Fontán, de Mila Ivanovic y Igmar Hernández. Ok, Mila, ella dice hacia mí, pero yo realmente creo que tú estás más preparada para contestar esa pregunta. Entonces, por favor, toma las tres. Bueno, voy a empezar con la primera porque no he visto las otras. Pues, o sea, la primera de Miguel Fontán. Al régimen venezolano le ha resultado útil los significantes vacíos. En este sentido, no sería útil también proponer un nombre a las instituciones, pues parece que no fueran fuerzas policiales que han tenido transformaciones tan marcadas como la que muestra en su ponencia. Esto lo digo porque existe un gran número de funcionarios policiales, entre comillas, que no son más que delincuentes, que incluso tienen expediente criminal dentro de esas mismas organizaciones. Ok, yo no sé si tengo una respuesta muy clara a esa pregunta, pero supongo que, o sea, bueno, si interpreté mal la pregunta, avísame, pero supongo que lo que hace, o sea, se refiere el hecho de que hay miembros de la policía, de los cuerpos de seguridad que no son funcionarios policiales, o son funcionarios policiales que también pertenecen a colectivos o a grupos armados que no estatales. Como interpreto la pregunta. En cuanto a otro nombre, bueno, no sé si, o sea, o sea, lo que estamos viendo en Venezuela no es algo solo, o sea, particular en el caso venezolano, ¿no? O sea, es algo que hemos visto, o sea, un producto de de las políticas de mano dura en toda la región, ¿no? O sea, el contexto venezolano es particular, obviamente, por, o sea, varias razones, pero en cuanto a la militarización de la seguridad, esa es una tendencia a lo largo de la región, ¿no? Pues parte de o sea, lo que estamos viendo en Venezuela es el hecho de que la policía tiene mucho más poder y hay mucho menos control sobre la actuación policial que anteriormente, y este es, es el resultado de la militarización de la seguridad y las las políticas de mano dura. Pues creo que todavía vale la pena usar, o sea, pensar en los cuerpos de seguridad del Estado, porque
o sea, solo el hecho de que la policía está violando los derechos humanos ya es una práctica común en varios países, por lo que dije anteriormente, por la cuestión de la militarización de la seguridad ciudadana. Pero sí creo que es importante como reformular tal vez o repensar en nuestro concepto de los cuerpos de seguridad del Estado. Y aquí hay un término de Javier Auguero que me parece que es muy útil, y él usa el término de zona gris para pensar en los lugares donde las líneas entre los cuerpos de seguridad del Estado y los grupos armados no estatales o estas líneas se desvanecen. Y hay una tendencia así a lo largo de la región también, en Argentina, Brasil, México, pues vuelvo o sea, a la idea de que no solo es una práctica que hemos visto en Venezuela, o sea, esta mezcla entre los cuerpos de seguridad formales e informales. Pues no sé si nos ayuda mucho poner otro nombre o sea, a la institución, bueno, si estoy interpretando bien la pregunta, pero sí, o sea, cambiar nuestro concepto de qué son los cuerpos de seguridad, que ya o sea, no hay esta línea muy fija entre los cuerpos de seguridad y la sociedad y lo que está pasando dentro de la sociedad, ¿no? Y más allá de la filtración de los miembros de los colectivos dentro de los cuerpos de seguridad, que obviamente es preocupante, ¿no? Y tenemos que pensar en cómo manejar el asunto, pero más allá de este asunto, yo creo que el hecho de que el gobierno ha dado luz verde a la policía, para mí, bueno, es aún más preocupante porque es una práctica que, o sea, si pensamos en un futuro después de una transición, es muy difícil, o sea, es como que no hay vuelta atrás después de que el gobierno, o sea, después de que la policía tiene este derecho, la capacidad de matar, o sea, tiene o sea, el derecho a la matanza sistemática, es muy difícil cambiar estas prácticas, pues pensando como en el futuro y las implicaciones de estos cambios. Si, o sea, en un contexto ideal, si podemos como limpiar completamente todos los cuerpos de seguridad, o sea, asegurarnos de que no hay miembros de colectivos o otros grupos armados dentro de la policía, todavía van a tener esta cultura de matanza sistemática que hay que como resolver o pensar, porque tiene como un efecto de cascada o contagio, ¿no? Porque hemos también escuchado de casos de cuerpos de seguridad, o sea, policía municipal, por ejemplo, que ha creado sus propios cuerpos o sea, sus propios grupos tácticos, ¿no? Pues si sabemos que hay, o sea, pensando en todos los cuerpos de seguridad en el país, si cada cuerpo está generando, está creando su propio grupo táctico, o sea, es muy preocupante, o sea, es muy difícil pensar en cómo eliminar esta práctica cuando todos los cuerpos de seguridad están como contagiados con esta idea de crear grupos tácticos y eliminar o tratar con la delincuencia a través de la matanza sistemática. Ok, entonces, Becca, yo no sé si yo perdí un poquito la pista, tú contestaste las preguntas o viste la pregunta de Mila y Igmar también. De Mila, sí. Bueno, yo voy a contestar la pregunta de Mila y creo que ella también te hizo una pregunta de, pues yo voy a contestar la pregunta de Mila y después si quieres responder la pregunta para ti, no sé. Ok, bueno. Preguntas dentro de la pregunta de Mila, para tres. Ok, bueno, bueno, yo voy a contestar una pregunta porque tenemos dos hilos de preguntas, uno en la pregunta y respuesta y otro en el chat. Entonces, yo voy a contestar algunas que yo veo que son para mí. Y repito, el que dice Mila, que ella pregunta a mí si le puedo decir sobre negociaciones entre banda y gobiernos. Yo voy a dejar eso a Becca y Verónica, que son mucho más expertos en eso. Yo voy aquí al chat y hay unas preguntas aquí que son para mí. El primero es
Sí, entonces esta pregunta es yo no sé quién hizo esta pregunta, pero llega justo al meollo del asunto. Este es el punto más difícil. La pregunta es, gracias a todos los panelistas, comentario para Smiley. Si la Comisión de Crímenes Violentos recae mayoritariamente en jóvenes pobres, la paradoja de la violencia en Venezuela sería a nivel macro, pero no a nivel focalizado entonces. Es lo que recogería la hipótesis de desventaja concentrada. Ok, esto sí es el problema más difícil con esta paradoja. Porque si bien vemos a nivel macro que precisamente cuando la pobreza y la desigualdad están subiendo, bajando, la violencia sube, aún así la mayoría de la violencia ocurre en las barriadas populares, ¿no? Entre sectores pobres. Entonces, ¿realmente estamos hablando de una paradoja o no? Bueno, lo que tratamos de hacer, entender, realmente es cómo se entiende lo que está pasando, ¿no? Lo que rechazamos es la idea de que es deprivación relativa, de que es frustración, que son temas biográficos. Realmente es un tema de un segundo. Entonces, sí, entonces lo que es un tema estructural, ¿no? Entonces no, realmente no es micro versus macro, porque a nivel micro también lo que uno ve muchas veces con la desventaja concentrada es que están hablando sobre factores micros que son estructurales, no estructura del vecindario, qué tanta anonimidad hay dentro del barrio, qué tan práctico son las normas dentro de un contexto donde puede haber de repente narcotráfico y crimen. Entonces, esa es la pregunta. A ver, había otro aquí que, gracias por las exposiciones. Esto es de Luis Díaz. Gracias por las exposiciones, muy buenas y acertadas. Tengo una pregunta. ¿Por qué siguen usando las cifras de Observatorio Venezolano de Violencia si desde la academia ya han sido cuestionadas por trabajos tan serios como los de Dorothy Cronic? Bueno, en Venezuela los datos son difíciles, ¿no? Es un contexto politizado. Todo el mundo que realmente mete en el tema termina siendo cuestionado. Hay errores metodológicos, pero entonces al fin de cuentas uno tiene que usar información y usarlo en un juicio. Entonces, uno ve la crítica de Dorothy Cronic y yo estoy muy de acuerdo con la crítica que ella hizo. Entonces, pensar ahora que Observatorio Venezolano de Violencia está haciendo propaganda del gobierno diciendo que están bajando la incidencia de violencia, lo veo muy poco probable, ¿no? Entonces, eso es lo que dice esa información, es consistente con lo que dice el gobierno desde un ONG que ha sido muy crítico del gobierno. Entonces, uno termina con muchas veces muchas interpretaciones y datos tratando de hacer algún tipo de triangulación con los datos, tratar de ver qué es lo más confiable. Pero datos, son así estimados, pueden tener falencias, pueden tener fallas, y eso es una cosa que bueno, hay mucha gente, por ejemplo, José Luis Fernández en el próximo panel que está tratando de hacer lo mismo con diferentes tipos de estimaciones. En el libro tenemos un capítulo precisamente de Dorothy Cronic y Josbel González que están tratando de usar diferentes insumos para entender la violencia. Entonces, es una buena pregunta, pero en este caso, si uno ve la indicación, uno puede pensar, hay algo allí. Ahora, si Observatorio Venezolano de Violencia dijera que no, que la violencia está subiendo todavía y el gobierno está diciendo que está bajando, uno piensa, caramba, ¿qué pasa aquí? Pero uno ve que están diciendo la misma cosa, probablemente hay algo allí. Muchas gracias. Verónica, ¿quieres tomar algunas preguntas? Sí. Bueno, saludar aquí al profesor Roberto Briceño León, que está aquí, y al profesor Alberto Brusón también, mis maestros. Entonces, bueno, un afectuoso saludo. Yo quería responder entonces puntualmente las preguntas, una de Mila
¿Cómo ves el nivel microempírico, o sea, etnográfico, esta relación entre aumento de homicidios policiales y descenso de homicidios a partir del 2016? También la pregunta del profesor Marcos Tarre: ¿existe una relación entre armas y pandillas en Venezuela que no han comentado? El crimen organizado, especialmente el tráfico de cocaína, es un factor que potencia la violencia. El arma es una herramienta para estos grupos. Este factor de gran peso no se refleja en las ponencias. Ok, voy a comenzar y luego está la de Luis Duno, que también voy a comentar algo y luego la leo. Sí, lo que revelan las cifras de los últimos años, también acudiendo a registros que hacen el seguimiento de las muertes violentas, sobre todo en Caracas, es que ha habido un descenso de las muertes violentas tanto de civiles como de policías. Entonces, realmente hay una tendencia de todas las muertes violentas en general. Y esto tiene que ver también con, y voy pasando a responder la pregunta de Marcos Tarre. Primero, una aclaratoria. En mi capítulo aclaro que me voy a concentrar en las relaciones personales en una comunidad, es decir, entre vecinos, y explicito que no me estoy concentrando en los grupos delincuenciales o bandas criminales, porque hay muchos trabajos, por supuesto, sobre las dinámicas armadas entre grupos criminales, pero yo quería centrarme en una dimensión poco explorada, y era el impacto de las armas en los vecinos en una comunidad que están ajenas a las confrontaciones armadas típicas de los grupos delincuenciales. Eso por un lado. Por otro lado, este tema de la relación entre las armas y las mercancías ilícitas o los mercados ilícitos, lo que ha mostrado en la literatura, por ejemplo, los trabajos de Richard Snyder y de Angélica Durán Martínez, es que no necesariamente los mercados ilícitos están vinculados a la violencia. Tiene que ver más bien con la organización y las pugnas de los grupos armados. Es decir, que si hay un monopolio del tráfico de drogas en una comunidad por un grupo, y no hay competencias, entonces allí no necesariamente hay violencia. Y es precisamente entonces lo que estamos, y eso no forma parte de este capítulo, pero es el trabajo que estoy haciendo ahorita con bandas criminales, es lo que estamos viendo en Caracas también, y allí respondo también la pregunta que tiene que ver con la organización del mundo criminal. Lo que estamos viendo, por ejemplo, en toda la cadena de barrios que va desde la Cota 905, el Valle, el Cementerio, es que ha habido, en respuesta también a lo que comentaba Beca, en respuesta a esta guerra del gobierno a la criminalidad, ha habido una alianza entre las bandas en las cuales han cesado las disputas armadas entre sí para enfrentar a la guerra contra el crimen. Esto también se ve mediado porque han habido pactos entre sectores del gobierno con las bandas criminales, precisamente en periodos de muchísima conflictividad, como lo fue el año 2017, donde estaban las elecciones contestadas a la Asamblea Nacional Constituyente. Hay pactos donde precisamente hubo acuerdos para cesar la guerra. Allí termina la OLP en toda esa cadena de barrios, y las bandas criminales se comprometen a cesar la comisión de delitos espectaculares como el robo masivo de vehículos o los secuestros, para orientarse entonces a crímenes mucho menos violentos como el tráfico de drogas. En este caso, entonces, como son bandas en alianza que tienen distribuidos los territorios y no hay competencia entre sí, entonces el tráfico de drogas no genera enfrentamientos en toda esta zona barrial. Esa es una de nuestras hipótesis también para responder al descenso de los homicidios entre personas. Tiene que ver entonces con esta nueva organización del mundo criminal, donde cesan las confrontaciones armadas entre sí y hay acuerdos de distribución de territorios y de mercados
donde entonces cesan las confrontaciones. Y allí entonces paso a responder la pregunta de Luis, donde comentan, ¿creen ustedes que hubo una transformación en la actitud del Estado frente a sectores vinculados a prácticas ilícitas, pasando de cierta tolerancia e incluso adopción de estas subjetividades malandras dentro del proceso revolucionario a la persecución de estos grupos? Si tal cosa fuese correcta, ¿no sería esta violencia estatal una suerte de reacción que persigue recuperar espacios o reconstituir violentamente la soberanía que se ve amenazada? Bien, nosotros estamos trabajando con categorías como soberanías fragmentadas para reseñar precisamente cómo a partir, y esto también es un trabajo que estoy llevando a cabo con Rebeca Hanson y Francisco Sánchez, cómo incluso a partir de estos pactos que ha habido entre sectores del gobierno, y allí somos muy incisivos en decir sectores del gobierno, porque no es todo el Estado, como venía diciendo David, es un Estado fragmentado con pugnas internas entre sí. Entonces, han habido pactos entre sectores del Estado y las bandas criminales, donde precisamente se han... por ejemplo, en el 2017 se pretendía reconocer esa soberanía territorial que tienen las bandas criminales en las zonas de paz y tener tolerancia con estos delitos. Y ya venía diciendo antes que en el mundo criminal entonces hay una organización. El punto es que estos pactos son sumamente frágiles y sumamente cambiantes. Entonces, si se hacen pactos con un sector del Estado, pues otros, por ejemplo, miembros de las distintas fuerzas policiales no están de acuerdo y siguen entonces enfrentando. Entonces, lo que estamos viendo en la actualidad es que hay una intermitencia entre la vigencia de estos acuerdos y las confrontaciones que produce lo que estamos viviendo hoy en día, que hay una suerte de intermitencia de las confrontaciones armadas entre los grupos criminales y las fuerzas policiales. Bien, lo dejaría hasta allí. Becca. Creo que me toca a mí. Ok, voy a intentar responder varias preguntas a la vez, intentando como tejer algunas respuestas de Verónica y David. Bueno, en cuanto... Bueno, voy a empezar con la cuestión de las negociaciones entre, o sea, los pactos entre el gobierno y los grupos criminales, que yo creo que es un poco como engañoso decir que hay un pacto entre el Estado y los grupos criminales, porque lo que o sea, hemos visto, o sea, todo el mundo sabe, o sea, si revisan las noticias de Venezuela, que hay varios conflictos entre el CCPC y el FAES y, por ejemplo, las bandas en la costa. Pues yo, o sea, lo que quiero destacar es que si bien, o sea, hay un acuerdo entre algunos actores estatales en el gobierno y las bandas, no es un pacto necesariamente entre los cuerpos de seguridad y las bandas, ¿no? Y por toda la fragmentación del Estado, o sea, algunos actores del Estado están pactando con grupos armados. La mayoría, o sea, que yo sepa, la mayoría o sea, los funcionarios no están de acuerdo con esta práctica, pues eso genera otro tipo de conflicto donde el Estado y las bandas están como aliados contra o sea, de la misma policía, ¿no? Pues, o sea, lo que creo que, o sea, lo que quiero decir, intentando como responder un poco a la pregunta de Igmar sobre o sea, la cuestión de cuántos funcionarios han muerto en los últimos años, ya que no tenemos, o sea, cifras para saber si, o sea, si las cifras han bajado o subido o mantenido. Lo que quiero decir es que lo que sí podemos decir es que hemos visto una como transformación en los conflictos entre la policía y las bandas, ¿no? Creo que son quizás como más cortos, pero más tensos también, porque ellos, desde su perspectiva, se están enfrentando con el Estado también, porque desde su perspectiva, el Estado está apoyando a las bandas mientras ellos tienen que protegerse y o sea, intentar bueno, hacer su trabajo, que es mantener como la línea entre el AMPA, o sea, desde su vocabulario entre el AMPA y bueno,
la buena sociedad, o las buenas personas. Pues no, o sea, como no tenemos cifras, yo no puedo decir si ha bajado o ha subido la cantidad de funcionarios muertos en los últimos años, pero sí lo que podemos decir que creo que hay una tendencia, o sea, una transformación de los conflictos entre la policía y las bandas. Y desde ahí quiero intentar responder la pregunta de Mila en cuanto a cómo abordamos, o sea, hicimos las entrevistas a los funcionarios, que, o sea, de verdad, o sea, quizás suena un poco raro, porque, o sea, en general sabemos que la cultura policial es una cultura muy hermética, muy cerrada, o sea, en general es muy difícil, supongo que es donde viene la pregunta de Mila, es muy difícil sacar información de los funcionarios sobre cualquier cosa, aún más difícil sacar información sobre las políticas del Estado y o sea, las estrategias policiales. Pero la policía, o sea, la mayoría a lo que entrevistamos no están de acuerdo con, o sea, con los operativos policiales hoy en día por varias razones, pero una razón es que desde su percepción, o sea, su perspectiva, ellos, o sea, se sienten mucho menos seguros hoy en día por estos conflictos entre la banda y también porque no se sienten como apoyados por el propio Estado. Pues ellos tienen unas críticas muy fuertes de los operativos porque, bueno, por sus propios intereses, ¿no? O sea, ven que los operativos han generado aún más conflictos, han transformado las bandas, dando más poder desde su perspectiva a los grupos criminales, pues tienen como sus motivos, o sea, sus propios intereses para responder a estas preguntas. También, o sea, esto quería mencionar muy rápido, o muy brevemente, que, o sea, a pesar de que hablamos de la policía como si fuera algo muy separada de la sociedad, bueno, sabemos que la mayoría de los funcionarios viven en los barrios, pues entrevistamos a funcionarios que fueron víctimas de los operativos, igual como toda la gente en el barrio. Pues solo quería decir que, o sea, tiene varios motivos para criticar a los operativos. Pero en cuanto a o sea, pensando, o sea, al otro lado, o sea, he estado trabajando con la policía desde 2012, pues he generado bastantes redes para poder como tener bastante conversación muy abiertas con los funcionarios. Y por el otro lado, mi co-investigador, Leonard Gómez, es un ex policía, pues obviamente tiene mucha como conexión, o sea, como conexiones y bueno, algunas ventajas que los civiles no, bueno, los civiles no tienen en cuanto a bueno, acceder a información de la policía, pues es una coyuntura, o sea, un conjunto de factores que, o sea, el tiempo que he invertido o sea, generando las redes y también, bueno, él lleva mucho más tiempo desarrollando sus redes de información dentro de la policía. Pues, o sea, para cerrar, en cuanto a como la metodología, nos hemos como beneficiado de las propias críticas que tiene la policía por la cuestión de las negociaciones, los pactos, los acuerdos, que para ellos es una violación o sea, como un acuerdo informal entre la policía y el Estado, pactar con otros grupos armados. Y, o sea, también, bueno, por la cuestión de que varios han sido víctimas de los operativos también, y por la cuestión, o sea, de, bueno, todo el tiempo que hemos invertido en el campo. No sé si, bueno, he respondido a todas las preguntas, pero... Ok, bueno, muchas gracias, Becca. Entonces, yo voy a contestar unas preguntas que hay aquí y entonces, pero dos notas. Uno, y este es muy del momento, yo viajo mañana y están llegando dentro de poco para tomar una muestra de prueba COVID para poder viajar. Entonces puede ser que yo tenga que desconectar repentinamente. La otra cosa es que inmediatamente después de este panel es el segundo panel de la misma serie sobre el mismo tema con José Luis Fernández y otro Francisco Sánchez y otro miembro de Racine y personas alrededor hablando de la violencia. Entonces yo quería dirigirme a
una pregunta aquí. A ver, no lo consigo. Ok. Luis Díaz pregunta, con referencia al tema de desigualdad y violencia, ¿hay trabajos que señalan que esta relación se vuelve relevante para entender la violencia a nivel local, por lo que los datos nacionales, al ser un promedio, ocultan esta relación? ¿Han podido revisar si a nivel local se cumple esta relación? Entonces, la verdad es que yo no conozco de estudios así de micro. Hay algunos estudios etnográficos sugestivos. Así, por ejemplo, en nuestro libro hay un estudio de Andrés Antillano, y Andrés ha estado muy pendiente de este tema, pero la idea es, lo importante es de entender la fenomenología y asumo que esto es un reto por conquistar, esto es algo que hace falta más investigación. Pero si nosotros lo que estamos diciendo es verdad, implica lo siguiente: no es que hay desigualdad y por lo tanto hay celos y por tanto la gente actúa violentamente por su frustración. Más bien sería que hay recursos en varios que de repente algunas personas tienen y otras personas no. Eso provee oportunidad para crimen y también puede cambiar la tela de estructura social, cambiar la estructura social dentro del barrio, que puede entonces causar las cosas que permiten el crimen, ¿no? Y cuando hablamos de desventaja concentrada, es una cosa netamente estructural. Son situaciones en que no hay, ponte en un vecindario, confianza con la policía. No hay disposición de un vecino decir a la policía lo que pasó con otro vecino. Esto es lo que Robert Sampson llama la eficacia colectiva, un sentir dentro de un espacio de que tú sí puedes hablar con las autoridades, tú sí puedes reclamar lo que hizo otra persona. Si hay desconfianza con las autoridades, si no hay así confianza entre los vecinos, si hay una estructura social que está rota o que se está cambiando, ¿no? Entonces muchas veces no funciona para prevenir la violencia. Entonces eso es el fenómeno que estamos hablando. Es más bien así como que la fenomenología del crimen no es frustración, no es celos, no es emoción, no es un problema biográfico, ¿no? Es un acto racional en ciertas circunstancias en que hay una impunidad macro y una impunidad micro. Quería también comentar, yo creo que Verónica ya comentó esto, pero Luis Duno, la pregunta sobre la subjetividad del Estado y su actitud. Nosotros, lo que yo veo realmente es, y esto es hipótesis también, hace falta más investigación, pero realmente el gobierno comenzó no con una subjetividad malandra, sino una subjetividad revolucionaria, una subjetividad que decía que si nosotros bajamos la pobreza, si nosotros bajamos la desigualdad, va a bajar la violencia, ¿no? Y cuando no pasó eso, entonces es muy fácil hacer el giro para mano dura. Entonces, en el capítulo de Rebeca y yo sobre actitudes hacia reforma policial, conseguimos eso. Hicimos realmente, Rebeca hizo el análisis de este punto. Yo no lo creía, pero ella persistió y consiguió que realmente la identidad política es así correlacionado con actitudes de mano dura, ¿no? Porque el concepto, y ella tiene algunos datos etnográficos sobre esto, el concepto es, si este gobierno ha hecho todo lo posible para gente pobre y aún así cometen crimen, entonces, caramba, ¿qué es lo que queda? Mano dura, ¿no? Entonces, eso más o menos es la subjetividad, pero lo que tenemos más que todo es sugestiva y hace falta más estudios. No sé si Verónica o Becca tiene algo más. Bueno, yo podría
responder muy brevemente la pregunta de José Morillo. ¿Qué pasaría con estos pactos entre bandas armadas? Muchas gracias por la pregunta. ¿Qué pasaría con estos pactos entre bandas armadas y el Estado cuando haya una transición democrática de gobierno? Basándose en este análisis de las causas de la violencia en Venezuela, ¿cómo serían los programas sociales que se tendrían que implementar para encarar la violencia de las zonas de paz? Bueno, la literatura que trabaja estos temas de la transición de gobiernos autoritarios a democracias donde hay redes de crimen organizado tan establecidos, lo que revela en efecto es que puede haber, o que generalmente se genera una epidemia o un incremento importantísimo de la violencia letal precisamente por la ruptura de estos pactos, ¿no? De allí que sea muy importante entonces comenzar procesos de justicia transicional, primero para realizar investigación y esclarecimiento de la verdad, pero también juicios y esta combinación de justicia penal con justicia restaurativa en los cuerpos policiales. Y también en la literatura en América Latina, donde se reconoce el poder territorial y real de estas redes criminales, que ya no son sencillamente bandas, sino grupos de crimen organizado, por ejemplo, como el PCC, el primer comando de la capital en Sao Paulo, en Brasil, lo que revela es una aproximación en fases o en etapas. Es decir, una primera aproximación donde bajo la perspectiva de lo que se conoce como estrategias de reducción de daños, donde lo que se busca es comenzar con la penetración del Estado social para recuperar la relación con la población, y se habla incluso de estos pactos tácitos donde desde el Estado se planta la intolerancia y los castigos frente a la violencia letal y cierta tolerancia temporal frente a crímenes o delitos que no implican tanta violencia, que tienen que ver con la resolución de la urgencia económica, como el microtráfico de drogas. Entonces, son procesos muy complejos, pero donde se van combinando esta estrategia de reducción de daños con esta entrada del Estado social para recuperar los territorios. Lo dejo hasta allí porque ya estamos sobre el tiempo. Muchísimas gracias por la pregunta. Ok, bueno, muchas gracias a todos los asistentes. Un poco más que 10 minutos, a las 11:50 es la segunda panel en esta serie y va a hablar José Luis Fernández, Francisco Sánchez y Andrea Natalia Chacón Chávez. Entonces, bueno, nos vemos en 10 minutos. Chao. Chao.